Buenas tardes a todos. Somos poquitos. Vamos a hacer todo lo posible para hacer amena esta clase. ¿Cómo están? Hola, Narela. ¿Cómo están, chicos, chicas, chiques? Bueno, a ver es... Lucía. Claro. Bueno. Bueno, vamos a continuar rapidito entonces con lo que nos toca, si está todo bien. Yo estoy... vamos a compartir entonces para seguir. Pero recordemos, en la clase anterior habíamos hablado de un poco la histología de arterias, venas, la red capilar, los sistemitas portacapilares, el extremo arterial y venoso. Habíamos hablado de los sistemas porta mayores también, que en general todo el sistema forma en todos los tejidos un sistema porta pequeño en realidad. También habíamos hablado de que las paredes de estas arterias y venas y capilares son distintos. Los capilares son los únicos que no tienen su propio control o autorregulación por contracción porque no tienen musculatura lisa propia, pero sí habíamos hablado de que había esfínteres en las arteriolas controlando el sistema y también que había metaarteriolas controlando el flujo a ciertos lechos capilares o desviándolo hacia otros o abriendo y cerrando todo el flujo. Esa era una de las cosas que dejamos visto. Y todo esto fue porque nos fuimos desde un gráfico que nos presentaba Silverton de la presión en el sistema venoso arterial y así. Entonces nos fuimos al otro capítulo para ver estas cualidades, digamos, del árbol circulatorio para luego entender lo de las presiones. Primero, no es del todo igual, pero nos sirve hacer la analogía de lo que ocurre en la circulación, las presiones, el flujo, los caudales, con lo que pasa, en principio, con una manguera de riego en nuestra casa. ¿Por qué? Porque dijimos, por un lado, la distensibilidad de la manguera es importante porque acumula volumen y no saldría del otro lado si toda la manguera se estira y no termina saliendo un flujo por el otro lado. Entonces, una distensibilidad adecuada es importante, sobre todo en el árbol circulatorio, porque las arterias hacen este juego de distenderse cuando se llenan de volumen sanguíneo y cuando ya la presión con la que entró la sangre, o sea, la presión hemostática, disminuye, la arteria, como es elástica, tiene elastina, mucha elastina en sus conectivos, regresa a su diámetro original, pero cuando lo hace, ¿qué está haciendo? Ordeñando su contenido, es decir, presionando sobre la pared, sobre la sangre que contiene en el segmento que estemos considerando, y entonces esa presión empuja al líquido. Dijimos también que era importante esa distensibilidad porque cuando las arterias se ponen poco elásticas, es decir, poco distensibles, más que una manguera parecen un cañito, un caño duro, entonces se pierde esta posibilidad de, con cada ciclo de presión que insufla el corazón la sangre, la arteria se distiende y luego ayude la arteria misma a presionar y sostener la presión. Cuando la arteria está endurecida, dijimos, el corazón tiene que hacer mucho esfuerzo para impulsar la sangre a presión dentro de un tubo que ahora está rígido, y peor que eso, la presión está muy alta en el segmento endurecido porque se lo dio el corazón, que ha incrementado su tamaño, su músculo, su fuerza, su tamaño general para lograr vencer la resistencia de este tubo que ahora no es distensible y daña el corazón. Pero lo peor también es que la presión alta va a ser solo en estos tubos a la salida del corazón, pero luego no hay arteria que vuelva
a su estado original por elasticidad para sostener esa presión a lo largo del sistema. Lo que quiero decir es, el corazón insufla sangre a presión en las arterias grandes, pero después el flujo cae la presión y no hay arteria ya que pueda sostener mucho esa presión. Entonces se eleva mucho la presión arterial central, pero no se sostiene alta en el sistema periférico, arterial periférico o ya en el sistema arteriolar. Y ahí toman un gran protagonismo en el control de la presión arterial las arteriolas, porque dijimos que controlar la presión dentro de un tubo de 5 centímetros de diámetro o 4, como puede ser una aorta, tiene una implicancia importante en cómo empieza ese riego en las arterias que van al riñón, que van a los órganos reproductivos, que van al sistema digestivo, que va al páncreas, al mismo diafragma, pero ese volumen está varias veces multiplicado en todo el árbol de arteriolas, millones de arteriolas en todos los tejidos. Entonces también dijimos, tocar un puntito, el cierre de los esfínteres arteriolares, eleva la presión en todo el sistema arterial y deja con menos riego, por supuesto, o riego veloz, pero en menor volumen, a lo que va a venir después de las arteriolas, que van a ser el riego capilar y lo venoso. Entonces, repito, el control de la presión arterial periférico a nivel de las arteriolas es muy importante. Cerrar todas las arteriolas es cerrar a un gran volumen de sangre el paso, el caudal hacia lo venoso, y al cerrar, la sangre tiene que asegurarse que todo el volumen que pasaba ahora pase, pero por menor diámetro, calibre. O sea que, ¿qué va a hacer? Aumentar su velocidad para compensar el cierre del diámetro y asegurar que el mismo volumen de sangre pase por el sistema, va a aumentar mucho su velocidad. Entonces ese es un punto, hay una reglita acá que es importante que lo comprendamos y es, si yo tengo que pasar un mismo volumen por un segmento, el área transversal de ese tubo, digamos, si disminuye, se va a aumentar la velocidad de flujo. Si yo venía con un flujo determinado, una velocidad, y amplío, relajo la arteria o la vena, la velocidad de flujo cae. Son los remansos que mencionábamos el otro día, o el remanso mismo de un río en donde viene a velocidad y después se encuentra en una olla y la velocidad del flujo disminuye. Esa es una cuestión a tener en cuenta. Para que no nos hagamos lío y vamos a tener que ponernos de acuerdo en algunos términos. Esa velocidad de flujo a mí me va a dar un volumen que pasa por esa área en un tiempo. Esa velocidad de flujo es tantos mililitros o lo que fuera de sangre me han pasado por un área de tantos centímetros o milímetros cuadrados en, supongamos, el minuto. Ahí yo tengo una velocidad de flujo. Y el volumen que me ha pasado en ese tiempo, o el volumen que pase en una hora o lo que fuera, ese es un caudal, ¿verdad? Un caudal es la cantidad o volumen que pasa en la unidad de tiempo que yo considere. Bien, para que haya una velocidad que no sea cero, o sea, si yo quiero que por la manguera mía el agua se mueva, o la sangre avance de un segmento de una arteria o vena al siguiente, la velocidad tiene que ser distinta de cero, lenta o rápida. ¿Y qué es lo que mueve al líquido? Lo que mueve al líquido es el delta P, o sea, la diferencia de presiones, el gradiente de presión.
Todos sabemos que cuando hay buena presión, decimos en casa, ponemos la manguera y sale mucha agua y se riega rapidísimo. Y que a veces ponemos la manguera y sale un chorro con pocas ganitas, que estamos 3 horas para regar lo mismo. ¿Por qué? Porque el delta de presión en mi manguera, antes de que yo empiece a regar, no hay presión de líquido, es 0. Cuando yo abro el grifo o la canilla, el agua entra a presión porque así viene de quien me suministra el agua. Esa presión alta contra la presión 0 que yo tengo en la manguera sin regar es mi delta P, es mi diferencia de presión. Entonces, cuando yo riego y sale mucha agua con buena presión, es porque el gradiente de presión era amplio. Mucha presión dada por Aguas Cordobesas, la compañía de agua, lo que fuera, y casi nula en mi manguera antes que yo abra la canilla. Cuando abro la canilla, ese delta P o diferencia de presión hidrodinámica sería, o hídrica, es la que hace que se movilice el agua. Cuando el delta P es bajito o el gradiente de presión es chico, entonces el agua que sale por mi manguera es menos. ¿Qué es menos? El caudal, la cantidad de agua que puede salir por minuto, por hora o por día, lo que quiera. Y obviamente que si mi manguera es de mayor diámetro, más caudal puedo tener, pero para sostenerlo voy a necesitar un delta P importante, porque si no va a dar igual que tenga una manguera de poquito diámetro o de mucho diámetro si el delta P es escaso, o sea, si la diferencia de presión no alcanza a impulsar más agua. Bien. Otro fenómeno importante antes de ir a verlo al libro es que hablemos de las bifurcaciones. ¿Por qué? ¿Quién no ha hecho un intento de decir, si yo pongo en vez de una manguera acá regando, voy a poner un divisor y pongo 2 mangueras, así riego 2 lugares a la vez? Yo creo que todos hemos hecho alguna vez ese intento y no funcionó. No salía una gota de agua por el extremo de ninguno de los 2 extremos de la bifurcación. ¿Por qué ocurre esto? Porque toda agua o sangre en un sistema de tubos se mueve por el delta de presión, pero se encuentra con el rozamiento, se encuentra con la resistencia de la pared del tubo. Las moléculas tienden a pegarse a la pared instantáneamente, por supuesto. El agua tiene un componente de adhesión a las superficies. Entonces, hasta que se movilizan las moléculas que están contra la pared y bueno, entonces hay una resistencia al flujo del agua o hemodinámico en el caso del circulatorio que hay que vencer. Pero aparte, esa resistencia aumenta cuando yo bajo el diámetro del tubito. Porque al bajar el diámetro del tubito es como que hay menos espacio para circular, entonces los choques son más abundantes, la fricción es más abundante, hay más turbulencia, y entonces en vez de ser un flujo lineal, se hace turbulento y hay una resistencia al flujo. Tanto es que va como cuando yo, digamos, tengo un calibre y digo, lo voy a dividir en 2, los calibres resultantes de la bifurcación serían la mitad del original. Y yo esperaría que salga la mitad del flujo por ambos cañitos. Sin embargo, no sale. ¿Por qué? Porque cada vez que yo disminuyo una unidad en el área, aumento varias veces la resistencia. Y necesitaría un delta P mucho mayor para vencer esa resistencia. Lo que quiero decir es, lo de bifurcar la manguera, ¿por qué no funciona? Porque necesitaría que desde la red de agua viniera con muchísima más presión para soportar la bifurcación, porque eso me genera una resistencia mayor. Entonces,
bajando el diámetro de circulación o del tubo, voy a tener un importante aumento de la resistencia al flujo, tanto que disminuyendo muy poquito el calibre, quizás ya anulo con esta fuerza de rozamiento la fuercita que impulsaba al flujo, que era el delta P o gradiente de presión. Y la última cosa que vamos a tener en cuenta, importante, que son como leyes, ¿no?, de la hidrodinamia, o en este caso hemodinamia, porque bueno, sabemos que mucho de la sangre es agua. Lo último es que cuando la distancia que tiene que recorrer el líquido es mayor, más rozamiento voy a tener, por lo tanto, va a disminuirme más la velocidad del flujo. Dicho en otras palabras, si mi manguerita es corta, voy a ver rápido salir el agua, y si mi manguera es larga, voy a tener que esperar unos segundos más para que aparezca el agua en el extremo. O sea, la distancia a recorrer va a ser mayor, cuanto mayor sea, mayor va a ser el tiempo que voy a necesitar para que llegue el líquido, o sea, voy a disminuir la velocidad, o sea, son inversamente proporcionales. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes no me dicen que hay algo que no se entienda, yo comparto ahora la presentación, que ahora sí la vamos a entender bien, a la presentación del capítulo 14, donde Silverton nos dice: la sangre, ¿por qué se mueve? Fluye porque sigue un gradiente de presión. Y la presión en la circulación sistémica, o sea, en todo el sistema, va midiendo la presión en milímetros de mercurio de 93, cerca de 100, ¿dónde? Donde la presión es máxima a la salida del corazón en la aorta. Entonces me fijo, dice presión promedio, porque claro, pulsa, sube y baja. Entonces la presión central o media, como se le suele decir, de la sangre en el sistema es de 0 a 100 para la aorta, casi 100, ¿no? 90 y pico, y vamos bajando a medida que bajamos el diámetro de las arterias, ramificaciones de la aorta, arterias menores, arteriolas. ¿Por qué? Claro, el impulso original del corazón con sus ventrículos y la pared arterial, la aorta, muy fuerte, que cuando empuja la sangre al contraerse le insufla de nuevo presión, y de las grandes arterias sostienen una presión elevada. Pero imagínense que acá hubo una bifurcación, acá hubo otra, acá hubo otra de esas anteriores. O sea, acá tenemos de una arteria 2, 4, 8, 16 y así hasta que tenemos miles de arteriolas, de arterias pequeñas, y cientos de miles de arteriolas, y luego millones de arteriolitas, por lo cual, ¿cuánto hemos incrementado la resistencia a que la sangre arterial llegue hasta los tejidos? Miles de veces. ¿Cómo se sostuvo esto sin frenar el flujo? Bueno, justamente regulando con las paredes de estas arteriolas y los esfínteres y demás, y sosteniendo la presión en el árbol arterial con la elasticidad y demás. Porque si no, estaríamos todos blancos, sin sangre en la piel y en la periferia, y de alguna manera eso se sostuvo. Obviamente que cuando cae también mucho más en el lecho capilar, perdemos el líquido, perfundimos, algo vuelve, no todo, algo se va al linfático, los capilares son permeables, y con la poca presión que nos queda, no es que nos hayamos ido a cero, si no estaríamos muertos, pero con la poca presión que queda, tenemos que arreglárnoslas para atravesar las vénulas
que es el principal problema, porque después se unen en venas con diámetro mayor, entonces me ofrecen menor resistencia. Pero ¿cuál es el problema ahora ahí? Y que la pared no me ayuda generando presión, entonces nos tenemos que arreglar con las válvulas, la bomba muscular y demás para hacer que lleguen hasta las cavas y se acerquen hasta las aurículas. ¿Estamos de acuerdo con este esquema? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Está fácil después. Si hemos entendido lo anterior, está fácil. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir rápido con esto, porque ¿esto qué es? No se asusten, pero es realmente lo que acabamos de decir. Y lo que acabamos de decir es, si yo tengo un líquido circulando en el tubo, acá la velocidad es 0 y están quietitos. Acá hay una presión hidrostática y sí. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua se están moviendo siempre un poco, porque es líquido, y van presionando contra la pared de estos tubos. Entonces uno dice, ¿hay presión de agua acá? Sí, pero ¿por qué no se mueve? Porque no hay gradiente de presión. No hay un lugar donde se la presione más y otro menos para que el agua se mueva. Perfecto. Acá, ¿el agua fluye? Sí, porque se sacó el tapón. Acá entonces se genera un vacío, una presión negativa o baja, que acá el agua presionada contra los tubos tiene presión, entonces fluye. Otra cosa que se puede ver aquí, la distancia que tiene que recorrer el agua. Entonces, ¿cómo disminuye la presión? Bueno, disminuye justamente con la distancia recorrida, o sea, la energía que se va perdiendo por fricción va frenando al agua y por eso va a ir disminuyéndose la presión con la distancia. En este otro grafiquito, o en estos otros grafiquitos, vemos otro de los principios que hemos visto recién. Este es un tubo donde dice el flujo va para allá, dice mayor presión en este extremo, menor presión acá. El flujo, como siempre en los transportes de membrana, lo vimos y todo eso, sigue el gradiente de presión de mayor a menor. Y se representa con delta P. Entonces la presión esta menos esta es el delta P, y si este delta P es mayor, el flujo va a ser mayor. En este tubo dice como no hay delta P, o sea, delta P es 0, porque la presión acá es 100 y acá es 100, el agua no se mueve. Y acá dice que el flujo va a depender del gradiente de presión, que ya lo sabemos, y que no tiene mucho que ver con la presión absoluta. ¿Qué quiere decir? Que da igual tener 100 y 75, cuya diferencia o delta P es 25, que tener 40 y 15, cuya diferencia también es 25. O 125 y 100. Da igual, porque lo que no cambia es el delta P, el delta de presión. Al ser el delta P igual, en estos tubitos fluiría igual, es decir, el flujo sería igual. Y entonces, generalizando esto, así como generalizamos antes esto, bueno, la presión va a ir cayendo con la distancia recorrida, desde el punto donde estábamos a más presión, y la energía se va a ir disipando por la fricción. Acá la otra generalización es, el flujo va a ser mayor o menor, va a ser proporcional a el gradiente de presión que existe. Si hay mucha diferencia, fluye mucho, como en la manguera cuando hay buena presión. Si hay delta P bajo, el flujo es menor. Y son directamente proporcionales. Otra cosa que nos muestra Silverton acá es que de un tubo gordo de gran diámetro, gran radio sería, que es lo mismo, matemáticamente no, pero digo para expresarlo, en este tubo dice, hay dos tubos conectados por donde continuaría el flujo, ¿sí? Uno de un radio A igual a 1 y otro de un radio B igual a 2, el doble. Entonces, si abrimos para que el delta P trabaje, el agua va a fluir
y entonces el volumen que va a haber en A un mismo tiempo que dejando fluir en B, va a valer 1. Supongamos 1 mililitro. Dejamos 1 minuto abierto y salió 1 mililitro. En cambio en B, que tiene el doble de diámetro, el volumen de B no es 2 mililitros. Es mucho más y es lo que les traté de explicar cuando yo les decía, cerrando necesitaríamos mucho más delta P para asegurarnos el mismo flujo. Y acá lo está haciendo al revés. Si abrimos el diámetro, disminuye varias veces más la resistencia. Entonces, el flujo es mucho mayor por abrir el diámetro en una unidad. Bueno, y eso se ve acá, que lo muestra matemáticamente, porque, bueno, obviamente el radio o el diámetro del tubo se opone o es opuesto o inversamente proporcional a la resistencia. Y el flujo es inversamente proporcional a la resistencia. Es lo mismo que estamos diciendo, nada más que yo lo expliqué disminuyendo el diámetro y aumentando la resistencia solamente, y él lo explica así, y también abriendo el diámetro y disminuyendo mucho más la resistencia, aumentando mucho más el flujo. Entonces esto es importante porque está tan bien diseñado nuestro sistema circulatorio cerrado y demás, que cuando retornamos de un lecho capilar con poca presión al aumento del diámetro en vénulas y luego venas, ese relax que da la disminución de la resistencia asegura que esa sangre venosa con ya poca presión original, ¿sí?, pueda continuar el flujo. De hecho, cada vez las venas se van a ir haciendo de mayor calibre hasta las cavas, y eso asegura el regreso al corazón. Es sumamente interesante analizarlo desde este punto de vista, que inclusive esto tiene que ocurrir con la gravedad en contra. Sobre todo, por supuesto, si estamos de pie. Bueno, entonces, muy importante, en lo venoso importa cambiar las presiones, o sea, volver a fortalecer ese delta P para que la sangre siga su camino, sobre todo en el sistema venoso, con la bomba muscular. Por eso, sobre todo las mujeres que con los estrógenos tienden a la estasis venosa y bueno, a justamente la poca tono, digamos, venoso de la pared venosa, caminar, levantarse, hacer algún tipo de contracción, baile, lo que fuera, cuando sobre todo están mucho tiempo sentadas o cuando están mucho tiempo paradas. Y ni hablar de cocinando al lado del horno y todas esas cosas que con el calor dilatan más los vasos y por lo tanto las venas, ayudando a que se puedan vencer las paredes elásticas y formar una varice. Bien, la conducción de la sangre, o sea, el delta P original, la conducción por el gradiente de presión, es creado inicialmente por los ventrículos. Tanto el corazón o ventrículo izquierdo para todo el sistema arteriolar venoso, como el ventrículo derecho para el sistema de resistencia de los pulmones. Si los vasos sanguíneos se contraen, va a aumentar la presión arterial. Y sobre todo, acuérdense, si lo llegan a hacer todas las arteriolas del sistema. Si los vasos sanguíneos se dilatan y abren el radio o diámetro, la presión arterial baja. Estarán ya deduciendo, y mejor así no se lo tienen que aprender, que cuando una persona tiene presión arterial alta, constante, y que, bueno, entonces uno que podría indicar ahí algo que trabajando sobre el músculo liso arterial lo relaje de manera tal que la arteria
tienda, lo poco que se contrae y suelta o relaja, porque ya está endurecida, que permanezca gran parte del tiempo relajada para dilatar el diámetro y no elevar tanto la presión. Entonces muchos medicamentos, drogas, tienen su diana de acción en el músculo liso, o sea, los antihipertensivos tienen como dianas, muchos de ellos, las células del músculo liso arterial, y entonces al unirse a los receptores provocan la relajación y dentro de todo mantienen estas arterias centrales con mayor diámetro, menor fricción y menor presión. Y lo último dice, los cambios de volumen van a ser los principales factores para determinar la presión arterial en el sistema cardiovascular. Claro, cambios de volumen que tienen que ver no necesariamente con la volemia. Se supone que, salvo un accidente o algo extraño, la persona no modifica su volemia, pero sí va a modificar los volúmenes impulsados hacia el sistema y retenidos por el sistema. Y esto es lo que va a determinar en gran parte la presión arterial. Y debo agregar acá algo importante, porque si no lo vamos a entender mal cuando veamos determinación de la presión arterial. Y es, si yo pregunto, esto es una arteria acá, una aorta o la que fuera, tengo la sangre adentro y supongo que detengo el proceso de circulación en un momento para analizar el punto. Y digo, la presión arterial que yo mido, ¿cuál es? ¿La que la pared de la arteria hace sobre la sangre que tiene en el segmento o la que la sangre hace sobre la pared arterial? Bueno, digamos, la pared arterial, cuando la sangre entra a presión por el corazón, es la expandida, o sea, la presión le hizo la sangre sobre la pared arterial. Pero esa distensión elástica de la arteria, cuando baje la presión, porque el corazón ya está relajado y la sangre ya no la empuja el corazón, no la presiona el corazón, la arteria acumuló la presión que le hizo la sangre y la va a devolver en forma elástica. Entonces, la sangre presionó sobre la pared arterial, pero la pared arterial se la devuelve a la sangre. Entonces da igual. O sea, cuando hablamos de presión arterial, podemos decir que es la que ejerce la sangre sobre la pared o la que la pared ejerce sobre la sangre. Solo que va a ser en dos momentitos diferentes. Pero acá lo que importa es que esa presión va a ser mayor que la que va a tener el sistema más adelante, entendiéndose más adelante, más lejos del corazón. ¿Sí? Bien. Y acá, en este gráfico, hace una revisión Silverton y nos pone, por ejemplo, 200 y 160 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros tendríamos que decir cuánto sería el gradiente de presión acá. Entonces uno diría, bueno, de 200 a 160 tengo un gradiente de presión de 40 milímetros de mercurio. Entendiendo que cada una de estas presiones son un promedio de varios momentos. Y 75 y 25 tienen una diferencia de 50. Acá la diferencia era de 40 y acá de 50. O sea que por acá va a aumentar el flujo, ¿sí? La cantidad de líquido que va a salir por minuto. Y acá nos presenta distintos largos y diámetros. Entonces, si yo tengo en cuenta cualquiera de estos, supongamos el de 75 y 25, y este tiene menor diámetro, por lo tanto aumenta mucho la resistencia y va a aumentar la velocidad de flujo para compensar que tiene que pasar por un lugar más estrecho, por un área más chica. Entonces, acá si iba con una velocidad la sangre, acá va a ir volando.
Pero además, esto va a aumentar mucho la fricción. Por lo tanto, tampoco podemos esperar que salga, si bien veloz, va a ser poca. Y ni hablar que si aumentamos la longitud para el mismo caudal que veníamos trayendo, vamos a demorar mucho más por aumento de la longitud o distancia a recorrer. Este sería el caso donde va a fluir más caudal, o sea, más flujo, más líquido por minuto, y va a salir mucho más rápido por el otro extremo porque es más corto y de mayor diámetro. Y esta sería la peor situación. Hay que esperar más tiempo para observar el flujo, porque es mayor la distancia a recorrer, porque hay mayor resistencia al flujo por el diámetro pequeño. Entonces, esta sería la peor situación, depende de lo que uno quiera, por supuesto. Sería la situación de menor flujo y más lerdo. Este sería más rápido y mayor cantidad. Seguiría este y por último este. ¿Sí? Un ejercicio mental nomás para poner a prueba si entendimos distancias y diámetros y todo eso. Acá pasa lo mismo. Esto sería el caso de vénulas que se unen a venas, o el río que de golpe encuentra el remanso. Es decir, acá teníamos un flujo en un área de 12 centímetros cuadrados que se amplía, ¿sí? Acá, y entonces dice, acá tengo un centímetro cuadrado de área, y acá tengo 12 centímetros cuadrados de área. Entonces, la velocidad del flujo va a venir dada por Q, que así se llama, cuántos centímetros cúbicos pasan por el área o la unidad de área en el minuto. Entonces, acá va a pasar por la unidad que es el centímetro, supongamos 12 centímetros cúbicos por minuto por el centímetro cuadrado. Y acá tienen que pasar los 12 centímetros cúbicos por el minuto, pero ya no en 1, sino en 12 centímetros cuadrados.